Muy bien, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a retomar lo que es las actividades de nuestro segundo Congreso de Derecho Administrativo, la justicia administrativa en tiempo de pandemia COVID-19. La ley más importante, tu moral, el mejor abogado, tus principios, y el mayor juez, tu conciencia. Vamos a continuar con nuestra exposición de esta mañana a cargo del doctor Daniel Márquez Gómez. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Daniel. Ya está ahí. Vuelvo a comentar, si nuestro público ya se registró desde la mañana a través del chat anotando su nombre completo, respetando mayúsculas y minúsculas para efectos de su constancia, no es necesario que lo vuelvan a hacer. Con una sola vez basta. Si alguien se está conectando por primera vez, es necesario que en el mismo chat que tenemos aquí se anote su nombre, anote su correo electrónico para que posteriormente le podamos estar mandando este documento de vital importancia. Presento al doctor Daniel Márquez Gómez. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, estudió filosofía en esa misma casa de estudios superiores. Entre sus actividades profesionales destaca el litigio en diversas materias, jurídica y el servicio público en la Delegación Cuauhtémoc, en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, en la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y la Contraloría General del Distrito Federal. Ha impartido clases en diversas instituciones de educación superior, como la Universidad Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana en los campus Puebla y León, la Universidad Cristóbal Colón y la Universidad La Salle, entre otras. Ha ocupado cargos administrativos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas como coordinador de la Unidad de Planeación y Relaciones Institucionales y de la Biblioteca Jorge Carpizo. También ha estado en la Defensoría de los Derechos Universitarios como defensor adjunto. Ha sido conferencista en diversas instituciones nacionales y del extranjero, entre las que destacan la Cámara de Diputados, el Colegio Nacional, el Instituto de Estudios Históricos de las Constituciones de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, el Tribunal de Justicia Administrativa de Durango, y fuera del país ha estado en Costa Rica, China, Francia, Ecuador y Guatemala. Es autor de muchísimos libros, además de diversos artículos en revistas especializadas, y actualmente es investigador titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy nos presenta el tema Justicia Administrativa y Acción Extraordinaria en materia de salubridad general, Derecho Humano a la Salud y Contencioso Administrativo, doctor Daniel Márquez Gómez. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Le comento, doctor, nada más, a partir de este momento y hasta las 12:40 horas, tiene su tiempo para exposición. 5 minutos Perfecto. antes le haremos una señal para posteriormente el tiempo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. De verdad quedo muy agradecido con la generosa presentación, don Romero Amauri, y también deseo aprovechar la oportunidad para darle las gracias al magistrado José Luis Mendoza, a don Javier Helio Olmedo, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y por supuesto al doctor Miguel Alejandro López Olvera, que fue un puente para que un servidor pudiera compartir con ustedes estas reflexiones. Si no tienen ustedes inconveniente, voy a compartir una pantalla. Hay unas diapositivas que me gustaría poner a su consideración. Ya vemos su pantalla. Doctor, Perfecto.
Exacto. Bueno, como bien se destacó, el tema de mi exposición estará vinculado a unas reflexiones en torno a la justicia administrativa y la acción extraordinaria en materia de salubridad general. El impacto del tema está asociado a este gran contexto que ha sido la pandemia del virus SARS-CoV-2 y su enfermedad asociada, la COVID-19. También estará vinculado, por otra parte, a esta problemática que generó la pandemia en varios países, en particular en México, en donde vimos cómo la justicia en lo general y la justicia administrativa en lo particular pareció estar totalmente paralizada frente a este evento. El primer tema que voy a abordar entonces es el de la justicia administrativa y, claro, como todo contexto, hay que dar una breve introducción histórica y en mi caso, esta delimitación histórica partirá de esta idea de que el contencioso administrativo es una construcción mixta, legislativa y jurisprudencial. Para poder justificar esa afirmación, destaco que en el siglo XVIII se emiten, perdón, perdón, algo con la exposición. ¿Se escucha? Lo escuchamos bien, doctor. Perfecto. Y le vemos también la presentación. Perfecto. Entonces, parto de la base de que en el siglo XVIII en Francia se emiten una serie de normas y que estas normas, por supuesto, tienen un contexto histórico más amplio, la famosa Revolución Francesa y esta expresión tan acabada del constitucionalismo francés que va a ser la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y todo este contexto de intentar sujetar el magno aparato del Estado y en particular de la administración a la legalidad. Una de las normas que por supuesto van a impactar significativamente va a ser la Ley de Organización Judicial, la Ley 1624 de agosto de 1790, en su artículo 13, que alude a la separación entre las funciones judiciales y las funciones administrativas. Va a destacar además que los jueces no podrán, bajo pena de prevaricación, perturbar en forma alguna las operaciones de los cuerpos administrativos por razón de sus funciones. Y aquí aparece lo que, en mi opinión, es uno de los primeros contextos que, más allá de las viejas cámaras reales, más allá de los viejos consejos de Estado, van a impactar de manera superlativa en la construcción del contencioso administrativo. Es esta necesidad de ir construyendo un espacio de decisiones jurídicas en sede jurisdiccional aplicables a la administración pública. Otro documento que va a impactar va a ser la Constitución francesa de 1791 y ahí se va a incluir como parte de los documentos jurídicos base la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789. Y vamos a tener también la Ley 16 de Fructidor del año tercero, de 3 de septiembre de 1795, que también prohíbe a los tribunales conocer de los actos de la administración. Ya en 1818, Henrion de la Pensée, en un libro que se llama De la autorité judiciaire en France, establece el paradigma de autotutela administrativa con esta famosa frase: juger la administración c'est encore administrer, o sea, juzgar a la administración es también administrar. Y quizás hay un desplazamiento interesante en términos estrictamente teórico-filosóficos de lo que es la jurisdicción administrativa. Este desplazamiento interesante sale del contexto de la resolución de controversias e ingresa al contexto de los actos administrativos. Además, hay dos criterios jurisprudenciales antiguos del siglo XIX. Estos criterios jurisprudenciales
van a transformarse en la referencia sustancial para aludir a una jurisdicción especializada aplicable a la administración, el contencioso administrativo. Vamos a tener el caso Blanco de 8 de febrero de 1873, relacionado con la niña Áñez Blanco, que pierde una pierna al ser atropellada por un vehículo de una fábrica de cigarros. Y el caso en sí es un tanto decepcionante. Cuando nosotros leemos los alcances del caso, pues evidentemente no encontramos las grandes reflexiones filosóficas que nos ayuden a entender el por qué este caso se transforma en lo que uno de los representantes de la Escuela de Burdeos, Gastón Gessé, va a considerar como la piedra angular del derecho administrativo francés. Otro caso es el del ingeniero Cadot, del 13 de diciembre de 1889, una persona que es despedida, que reclama una indemnización, y bueno, se gesta un conflicto que termina siendo resuelto en el Tribunal de Conflictos, pero el caso en sí se vuelve interesante en la medida en que se reconoce al Consejo de Estado como juez de derecho común en materia de los recursos de anulación de los actos administrativos y de los recursos de indemnización formulados contra las colectividades administrativas. Y quizás algo de lo que podríamos rescatar también de este caso es la existencia ya de estos dos segmentos que van a conformar lo que nosotros conocemos como el contencioso administrativo. El juicio al acto en la dimensión de anulación o la tutela de derechos subjetivos en la dimensión de la indemnización. Entonces, recapitulando un poco en términos de esta lámina, podemos advertir algunos aspectos que a mí me parecen importantes de resaltar. El contencioso administrativo aparece como una justicia que solo se aplica a la administración, ¿sí? Es una respuesta al absolutismo monárquico. Los revolucionarios franceses encuentran con que la administración de justicia es uno de esos reductos de la aristocracia en donde todavía no permean las ideas revolucionarias de 14 de julio de 1789. Entonces, para poder desarticular esa resistencia, aparece el contencioso administrativo. Y para mí esto es importante porque es una respuesta jurídico-política a una resistencia jurídico-política. Aparece como una garantía de una administración que se cierra sobre sí misma, o sea, como un mecanismo que protege a la administración en contra de las posibles interferencias de la jurisdicción, y por la otra parte también como una especie de mecanismo que le permite a los revolucionarios franceses construir un reducto en donde ellos puedan ir generando sus decisiones de administración sin interferencias de personas que demanden indemnizaciones. Y por supuesto, empieza esta distinción entre los actos de los particulares y del Estado a través del mecanismo del servicio público. Y posiblemente más adelante esta herramienta servirá para reconstruir en la dimensión teórica en personajes como León Duguid, como Gastón Gessé o como Roger Bonnard, esta pretensión del servicio público en una dimensión enteramente positivista por una parte, historicista por la otra, y con la pretensión de enfrentar a la construcción teórica de tipo liberal que en ese momento también era muy popular, sobre todo gracias a la obra de los economistas del siglo XVIII, por supuesto, y a los desarrollos de Jeremy Bentham. Entonces, vamos a tener una serie de paradigmas básicos. Uno va a ser el contencioso administrativo de nulidad con sus dos técnicas, la de exceso y desvío de poder,
y otro será el contencioso administrativo de plena jurisdicción o de tutela de intereses subjetivos. Y estos paradigmas básicos van a ir permeando en las diversas etapas en las que se va a conformar la jurisdicción contencioso-administrativa, la etapa de la justicia retenida, la etapa de la justicia delegada y la etapa de la plena jurisdicción, en donde se puede decir que aquí ya la administración pública surge a través del contencioso administrativo como juez de derechos subjetivos de los particulares frente a la administración. Entonces, para continuar con la exposición, podemos hacer una clasificación del contencioso administrativo desde la dimensión de su inclusión en un sistema jurídico, ¿sí? Y aquí el criterio de delimitación será la integración del Tribunal Contencioso Administrativo entre las funciones públicas tradicionales. Aquí estamos hablando de esta construcción de Charles Secondani de la Bret, barón de Montesquieu, esta construcción que está presente en el espíritu de las leyes, que también está presente en los dos ensayos del gobierno civil de John Locke, y lo que vamos a tener sustantivamente es 4 sistemas de delimitación. El sistema administrativo continental europeo francés, que es un órgano especializado que formalmente está asignado a la administración, pero es autónomo de esta. Vamos a tener el sistema angloamericano judicial, en donde los tribunales administrativos dependerán sustancialmente de los tribunales de derecho común, aunque esto no es tan real por muchas razones. Vamos a tener el sistema de tribunales especiales o mixto, como es el caso México, en donde tenemos un contencioso administrativo en primera instancia y vía la revisión tenemos un contencioso administrativo de segunda instancia a través de tribunales jurisdiccionales especializados. Va a estar el sistema romano, en donde la jurisdicción civil se ocupa precisamente de dirimir las contiendas contencioso-administrativas, que es un sistema que está prácticamente en desuso. ¿Sí? Por el tipo de interés que se controvierte ante el tribunal, vamos a tener, como ya se había comentado, el contencioso administrativo objetivo, en donde hay un interés que podríamos denominar asociado precisamente al tema normativo. Por lo tanto, el interés que se controvierte en este contexto es un interés exclusivo de legalidad, y la idea base del contencioso administrativo aquí es realizar un juicio al acto, lo que implicaría una especie de prueba de legalidad de lo que hizo la administración y de cómo esto que la administración realizó, este acto llamado administrativo, cumple con los estándares que están delimitados en la dimensión sustantiva o procesal en las normas. También tendríamos la otra dimensión, que es el contencioso administrativo subjetivo, en donde de lo que se trata básicamente es la tutela de los intereses de quien acude a la jurisdicción administrativa, y 2 de los segmentos base que han estado presentes en este campo han sido precisamente el derecho de los contratos administrativos y el derecho de la seguridad social, que como ramas especiales del derecho administrativo tienen jurisdicciones específicas dentro del propio contencioso administrativo, que se ocupan precisamente de los temas económicos que están involucrados en esos 2 segmentos del conocimiento del derecho administrativo. Por la naturaleza de las resoluciones, tenemos, por supuesto, al contencioso administrativo de anulación, en donde la sentencia establece la legalidad de un acto o norma administrativa, o sea, si efectivamente el acto administrativo o la norma que se controvirtió cumplen o no con los estándares normativos que están delimitados por el orden jurídico general. Y tenemos el de plena jurisdicción, en donde la sentencia establece la existencia de un derecho subjetivo en un caso concreto.
o sea, en donde se delimita que quien acudió al contencioso administrativo tiene el derecho que reclama y por lo tanto la administración pública debe cumplir con las exigencias asociadas a las pretensiones de quien acudió a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y para efectos prácticos, entonces, habría que decir que estos segmentos del contencioso administrativo, el vinculado a la integración del tribunal a las funciones públicas, el de el tipo de controversias que están presentes o la naturaleza de las resoluciones se articulan de manera tal que no se podría decir que existe contencioso administrativo si no somos capaces de encontrar al tribunal administrativo dirimiendo una contienda de tipo administrativo, al tribunal administrativo tutelando un interés de legalidad o un interés asociado a un acto administrativo en la dimensión personal, o no podríamos decir que existe el contencioso administrativo si no se emite algunas de las decisiones que están asociadas a lo que se conoce en la doctrina como contencioso administrativo. Entonces, creo que esa imbricación es muy importante para lo que vamos a argumentar más adelante. Hay otra clase de delimitación. ¿Cómo podemos caracterizar al contencioso administrativo? Y bueno, aquí tenemos 4 criterios. El primero es como contienda administrativa, en la que interviene la administración como poder público. Hay una dialéctica, una relación procesal sustantiva que se establece entre un órgano de la administración y un particular, y supraordinados a ellos se encuentra el juez administrativo como la expresión del poder público con la jurisdicción, o sea, con la capacidad de decir el derecho al caso concreto y dirimir la contienda que se plantea. Como acción administrativa, o sea, como poder de dirigirse a los órganos jurisdiccionales solicitando la modificación del acto administrativo que causa perjuicio al solicitante. Aquí es una de las expresiones del derecho procesal, esta posibilidad de acudir en juicio ante órganos jurisdiccionales solicitando la tutela del derecho que nos ha sido vulnerado, y por eso se habla del contencioso administrativo como acción administrativa. Como pretensión procesal, o sea, aquí lo que se busca es una declaración de voluntad por la que se pide a los órganos administrativos la reforma de ciertos actos de esas características. Y, por supuesto, de nuevo, aquí aparece la terminología del derecho procesal. Es lo que nosotros queremos o buscamos de la autoridad que cuenta con la jurisdicción en materia administrativa. Y también el derecho administrativo como una institución que examina pretensiones de contenido administrativo. Si se dan cuenta, de nuevo, la caracterización parece un tanto ociosa, porque al final, ya sea como contienda, ¿sí? O sea, como esta dialéctica entre una persona que pretende y otra que se secciona, como acción administrativa, o sea, como este derecho subjetivo de acudir a la administración de intereses legítimos, como pretensión procesal, o sea, como el acudir a un tribunal buscando una declaración de voluntad, ¿sí? O como institución, como parte de estos mecanismos que constituyen lo público de un Estado. En general, el derecho administrativo asociado a la contienda entre la administración y el gobernado, pues puede tener estas características y muchas otras. Este es el contexto que nos sirve de base para entender lo que Eduardo García de Enterría, en un libro de la década de los 90,
nos hacía ver en torno a las transformaciones que estaba viviendo el contencioso administrativo en Francia. Este libro se llama Hacia una nueva justicia administrativa. Él se hacía eco de las reformas de la década de los 50, de la década de los 80 y de los 90 en Francia, y afirmaba lo siguiente: la doctrina venía insistiendo en la necesidad de superar paradigmas en el contencioso administrativo. Así se argumentaba: el paradigma histórico del excès de pouvoir ha sido de pronto encontrado inadmisible, incapaz de explicar los nuevos valores del Estado de Derecho, las nuevas demandas sociales. Después de estimar que este paradigma ha muerto, el autor sostiene que el nuevo paradigma me parece estar en los principios de la tutela judicial efectiva de derechos verdaderos de los ciudadanos. Aquí hay que destacar que Eduardo García de Enterría se hace eco de esta norma de 24, numeral 1 de la Constitución Española de 1978, que estatuye este paradigma de la tutela judicial efectiva. Quizás un debate temprano que se podría abrir es si ese paradigma es compatible con lo que en su momento tenemos en el constitucionalismo mexicano, porque si ustedes recuerdan, el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución, dice que todo individuo tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que deberán impartirla en la forma y términos que prescriban las leyes. La interpretación que se ha hecho en España del paradigma de tutela judicial efectiva, pues ha sido, en el marco de los derechos fundamentales, por supuesto, una interpretación fuertemente instrumental, muy vinculada a la garantía del debido proceso legal que nosotros teníamos antes de la reforma de 10 de junio de 2011. Entonces, algo que habría que destacar es que posiblemente la construcción del constitucionalismo mexicano, esta idea de administración de justicia, tenga una significación, una connotación ético-normativa de naturaleza superior a esta construcción que se asoció con el artículo 24, numeral 1 de la Constitución Española de 1978. Pero ese es un buen debate y ojalá algún día se pueda instaurar con buenos argumentos una reflexión en torno al tema. ¿Cuáles serían entonces los temas actuales del contencioso administrativo en Francia y México? Creo que para efectos prácticos yo tendría que decir por lo menos tres cosas. La primera es que a partir de las reformas que hubo en el año 2000 al Código Fiscal de la Federación, fuimos transitando de un contencioso administrativo de anulación a un contencioso administrativo de plena jurisdicción. Pero también yo tendría que decir que a partir de la emisión de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en México en 2006, si no mal recuerdo, un problema que tenemos ya es que el contencioso administrativo empezó a llenarse de paradigmas de tipo procesal del derecho civil, como por ejemplo la famosa firma ruego. Y algo que a mí me ha llamado la atención es, por supuesto, es una cuestión en la que habría que reflexionar, es cómo se ha desplazado este paradigma histórico del contencioso administrativo que venía expresado en la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo de 1853, que después estuvo presente en la emisión del Código Fiscal de la Federación de la década de los 30, que requirió las reformas constitucionales de la década de los 40 y los 60 y que después se fue plasmando en los códigos fiscales de la Federación de la década de los 80, ¿sí? No era raro que el tribunal se llamara Tribunal Fiscal de la Federación y luego Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo que generaba ciertos debates. Hoy vemos cómo
hay una tendencia a darle una mayor cantidad de facultades a los jueces administrativos, y estas facultades cada vez los van acercando a, asimilarse a sus pares en las jurisdicciones civiles y mercantiles. Por ejemplo, aquí aparece ya el problema del principio de no retroactividad de los actos administrativos. En Francia ya se permite alegar ante un juez administrativo este principio de no retroactividad, y yo creo que en México en algún momento se tendrá que hacer algo similar. También el principio según el cual la autoridad administrativa competente ante la cual se interpone una demanda de derogación de un reglamento ilegal debe proceder a ello. A nivel federal todavía tenemos el problema de que el acto administrativo formal, aunque legislativo material, que es el reglamento, no se puede impugnar en la vía contencioso administrativa, pero sí se pueden impugnar en la vía contencioso administrativa otros actos administrativos de naturaleza general. Y eso es interesante porque pues muestra las posibilidades de expansión del contencioso administrativo en México. Principio según el cual toda decisión administrativa puede ser objeto de un recurso jerárquico. Eso también es importante porque hasta hace todavía unos años se debatía en la doctrina el problema de qué se hacía con aquellos actos administrativos en donde no había recurso. Por supuesto, la respuesta, la solución fue se acude directamente al contencioso administrativo. Quizás una futura reforma a la Ley Federal de Procedimiento, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sea ver qué papel está jugando ahora el recurso de revisión y si efectivamente subsiste aquel debate que se abrió en la década de los 90, en donde participó Miguel Acosta Romero, y otros personajes en torno a esta ley federal de procedimiento administrativo y sobre el carácter del recurso de revisión que contiene. Es un buen tema también. Quizás el tema de más expansión y de mayor posibilidad que ahora tiene el contencioso administrativo a partir de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 y sobre todo después de la emisión de las decisiones en los expedientes varios 489 y 2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es precisamente el tema de los derechos humanos. Por supuesto, otros temas que impactan en el contencioso administrativo es el tema de la extradición de los refugiados, el derecho de los refugiados, que hoy se tramita ante los tribunales federales y en donde la jurisdicción contencioso administrativa pues tiene poco que decir. También está este caso, la Société Tropic Troubles, Signalation, no, Signalización, no, mi francés es horrible, me disculpo. En una decisión del 16 de julio de 2007, la Asamblea del Contencioso Administrativo del Consejo de Estado crea un nuevo recurso que permite a los competidores no ganadores de un contrato administrativo, le hace terceros, cuestionar su validez directamente ante el juez administrativo. Ese recurso se puede acompañar de una petición para que el juez le ordene a título preventivo a la administración que suspenda la ejecución del contrato. Además, y esto también es muy interesante, los jueces administrativos pueden incluso llegar a reescribir determinadas cláusulas del contrato, lo que evidentemente rompe con esta pretensión de que en los contratos administrativos hay un régimen exorbitante, ¿sí?, del derecho público y que la teoría de las obligaciones de naturaleza civil es supletoria en esa materia y que en ese contexto prima la famosa autonomía de la voluntad. Entonces llegamos al tema que yo destaqué que es de interés para mí, que es precisamente el tema de los derechos humanos,
Y para efectos prácticos hay que comentarles que en el siglo XIX Otto Mayer decía que el derecho constitucional pasa, en cambio el derecho administrativo permanece. Y esto parece ser algo muy interesante porque a nivel estrictamente teórico tenemos el debate sobre constituciones rígidas y flexibles. Las constituciones rígidas son aquellas que tienen un procedimiento complejo de reforma, por lo tanto tienen una fuerte estabilidad normativa. En cambio, las flexibles son aquellas que obedecen al famoso principio Youth Made Law, ¿sí? O son aquellas como la Constitución inglesa, en donde diversos instrumentos normativos como la Magna Charta o la Carta Magna Libertarum de 1215, el Petition of Rights de 1628, el Bill of Rights de 1688 y diversos estatutos de Westminster van marcando la pauta de lo que es constitucional o no. Pero en fin, la parte interesante es que en Alemania se veía de manera distinta el problema. El derecho constitucional se veía como un derecho flexible, en cambio el derecho administrativo como un derecho rígido o permanente. En la Constitución alemana de 1949, la Ley Fundamental de Bonn, ya se generan una serie de herramientas que van a impactar de alguna manera en las interpretaciones futuras del derecho administrativo. El tema de la vinculación directa de todos los poderes del Estado con los derechos fundamentales, o los derechos humanos, la materialidad de la Constitución y la garantía de tutela jurisdiccional, ¿sí? Y esto va a permitir que en 1959 el presidente del Tribunal Administrativo Federal Alemán, Fritz Werner, afirme que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Y vean qué interesante relación, porque aquí da la impresión de que ahora el derecho administrativo se transforma en una especie de garantía, en un mecanismo de operación de los derechos fundamentales contenidos en el apartado dogmático de una constitución. Desde esta dimensión, la constitucionalización del derecho administrativo en la práctica se apacigua por la preferencia de aplicación del derecho inferior a la Constitución, o sea, por la aplicación preferente del derecho administrativo antes que el derecho constitucional. Y esto nos lleva siempre al gran problema de la institución constitucional como norma, este debate que hay de si en una constitución coexisten normas y principios y cómo podríamos ir articulando a las normas inferiores con la norma superior, o sea, le hace la Constitución, sin olvidar, por supuesto, este mecanismo que los alemanes ponen en operación para evitar lo que luego se puede transformar en un activismo del contencioso administrativo, o sea, que el juez contencioso administrativo se pueda transformar en un creado a través de la vía jurisprudencia de 10 de junio de 2011, entonces, ¿sí? Y en particular en el derecho calificado como esto nos obliga a realizar un inventario de cómo se ha entendido ese derecho. Tenemos problemas con el audio del doctor Daniel Márquez. Si el público nos puede confirmar si está... Sí, yo creo que sí, porque ya lo perdimos. Sí se perdió, ¿verdad? Es del internet del doctor. Muy bien, unos momentos. Doctor, le Y perdón, me perdimos. desconecto. ¿Desde qué partes se perdieron? Ese sería lo importante.
Bueno, ¿cuál lámina ya no vi? ¿Esta? A ver, de nueva cuenta, por favor, si ¿Me lo puede. escuchan? Sí, le escuchamos. Y ya puede ¿Esta lámina sí proceder. la vieron? No, no ¿O estamos esta? viendo, doctor. No estamos viendo en pantalla. Ah, sí, perdón, sí, voy a compartir pantalla, perdón. Se me olvida Ay, siempre cuidado. esa parte. Decíamos ayer que estamos expuestos a estos imprevistos de la tecnología y malas jugadas, pero esto significa que estamos en una actividad Ya. 100% en vivo. A ver, ya vemos su pantalla. Sí, sí, a veces. A ver, desde la diapositiva actual. Vale. ¿Vieron esta? La del- Le escuchamos con intermitencia, doctor, y si pudiera maximizar su presentación. Dice Juan Carlos Peña si me Zapata, escuchan, muchas gracias. Nos quedamos en la constitucionalización del derecho administrativo. yo no los escucho. ¿Alguien me escucha? Sí, le escuchamos Sí, o entrecortado. sea, Tal vez, doctor, si apaga su video sí y me... deja su audio. De nueva cuenta, ya no tenemos al doctor en línea. Vamos a esperar, amable público, unos minutos de favor para que él resuelva esta situación y proceder con nuestra actividad. El día de ayer tuvimos casi 200 asistentes conectados y hoy todavía es un número muy alto, situación que nos favorece muchísimo con la tecnología. Doctor Daniel Márquez, ya le vemos de nueva cuenta. tenía problemas con mi internet, pero no tengo problemas. Entonces, para poder retomar la posición, voy a compartir pantalla y voy a preguntar. ¿Fue esta la No, nos en la dicen que que nos quedamos o en esta? Reforma de 10 de junio de 2011. Esta, tema de los derechos humanos. Pero dice voy a Eric iniciar Tapia que desde sí. aquí, si les Gracias, parece Eric. bien. Para, bueno, Otto Mayer decía que el derecho constitucional pasa, en cambio el derecho administrativo permanece. Yo les decía que para mí la frase es muy interesante, atendiendo a esta pretensión de que hay constituciones rígidas y flexibles. Nosotros creemos que una constitución rígida, atendiendo a este mecanismo de reforma complejo, es más estable que una constitución flexible. Y les hacía un poco la comparación entre lo que es el administrativismo, el constitucionalismo de los países que cuentan con constitución escrita y los que carecen de esta, ¿sí? Les decía que en la Ley Fundamental de Bonn de 1949 se cierra un poco este paradigma y se alude a la problemática de una serie de elementos que van mostrando el cómo la Constitución prima en todos los órdenes y también en el tema de los actos administrativos, sobre todo en el tema de los derechos fundamentales, su dimensión material de la Constitución por el contexto normativo y la idea de la garantía de tutela jurisdiccional. Sí me oyen, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, doctor, le escuchamos. Perfecto. Entonces, en 1959, el presidente del Tribunal Administrativo Federal Alemán, Fritz Werner, afirma que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado, con lo que el derecho administrativo deviene en la garantía de
los beneficios que se deriven del apartado dogmático y orgánico de la Constitución. Para nosotros los administrativistas esto es importante porque muchos de los elementos del apartado dogmático, como el tema de educación, salud, etcétera, etcétera, están asociados a normas administrativas. Pero además, el apartado orgánico delimita la forma en la que se organiza la administración pública. Entonces, el derecho administrativo ahora es una garantía para el particular, ¿sí?, de la aplicación de la ley fundamental. Entonces, la constitucionalización del derecho administrativo en la práctica se atempera por la preferencia de la aplicación del derecho inferior a la Constitución, o sea, esta idea de que debemos aplicar de manera preferente el derecho administrativo antes que el derecho constitucional. Esto me llevaba a la reforma mexicana de 10 de junio de 2011, al problema del enfoque de derechos en los derechos humanos. Para mí este enfoque va a impactar en todo el sistema jurídico mexicano y en el derecho calificado como administrativo en lo particular. Y esto nos obligaba a quienes nos dedicamos al derecho de la administración a realizar un inventario de cómo se ha entendido ese derecho administrativo desde la perspectiva de los poderes de policía, las normas exorbitantes, los privilegios de la administración, la autotutela de la administración, la inembargabilidad de la administración y personalidad jurídica de la propia administración pública y sus nexos con su control jurisdiccional, o sea, el propio contencioso administrativo. Sé que después de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, hubo una expansión interpretativa en tribunales administrativos, el del Estado de México, por ejemplo, el de Guanajuato, y por supuesto el de ustedes, el de Michoacán, y desafortunadamente la Suprema Corte, vía jurisprudencia, atemperó ese entusiasmo interpretativo. Aquí tengo una cita de Adolf Merck, ¿sí?, en su teoría general del derecho administrativo, que dice algo que a mí me llama la atención y que me sirve de introducción a muchos temas. En el fondo, toda administración es procedimiento administrativo y los actos administrativos se nos presentan como meros productos del procedimiento administrativo. Esto no es novedoso. Desde hace muchos años la doctrina viene argumentando en torno a la necesidad de sujetar a la administración a la ley y al derecho, lo que muestra una dimensión del contencioso administrativo ya conocida pero olvidada. Es un mecanismo de control de la administración sobre su propio aparato. Y creo que un problema sustantivo que tenemos y que fue mostrado en la evolución histórica es que esta transición del contencioso administrativo objetivo al subjetivo, pues lleva a perder precisamente la otra dimensión que es muy importante, que es la de control de la administración sobre su aparato. Hector Bodenheimer, por ejemplo, dice que la administración en su esencia es un ejercicio de poder. La administración pública en particular es una esfera de actividad libre de gobierno. La consideración directora de la administración pública es el principio de utilidad y la voluntad de lograr resultados prácticos mediante la aplicación de los medios más eficaces. La administración pública no limitada por el derecho es puro imperio del poder. Y quizás esto nos mostraría una problemática que creo que es sustantiva. El contencioso administrativo, al menos en algunos países de América Latina, incluido México, ha dejado de ejercer esa función de control del poder. Se ha transformado en una jurisdicción paralela a lo civil, especializada en actos administrativos. En este contexto, el Estado de Derecho encuentra en el contencioso administrativo el remedio para enfrentar la arbitrariedad absolutista, como lo vimos en el análisis histórico. Lo anterior se confirma con el argumento de Adolf Merck
dado que para él son tres los imperativos que modificaron el reducto más firme del absolutismo, o sea, la administración pública. El primero fue la legalidad, la idea de legalidad, la sujeción de la administración a la ley. El segundo fue la autoadministración, o sea, el cierre de la administración pública sobre sí misma, y la justicia administrativa, por lo que la justicia administrativa o el contencioso administrativo aparece como una herramienta que permite superar los vicios del absolutismo. ¿Cómo podríamos transitar hacia un contencioso administrativo con enfoque de derechos humanos? Bueno, recuperar esta doble visión del contencioso administrativo, ¿sí? Primero, como control de la administración pública y segundo, como garantía para el administrado en torno a los actos que emite la administración. Segundo, pensar que el contencioso administrativo es un espacio de toma de decisiones públicas de avanzada sustentadas precisamente en los derechos humanos. Y por supuesto, abandonar las fórmulas del derecho civil y del derecho procesal dispositivo. ¿Sí? Es más importante que el contencioso administrativo vaya construyendo una serie de herramientas de naturaleza procesal, considerando el derecho humano a la buena administración pública y su dimensión procesal, como lo destaca la Carta de Niza por una parte, o la Carta de los Derechos y Deberes del Ciudadano frente a la administración de la CLAD. Hay un doble fin de la institución contenciosa administrativa: contar con una administración pública eficaz y eficiente que comprenda la trascendencia de la legalidad y proscribir cualquier tipo de interdicción o arbitrariedad en perjuicio del ciudadano, ¿sí? O sea, si el pacto societario en términos del artículo 39 constitucional es que todo poder dimana del pueblo, el papel del contencioso administrativo debe ser darle poder al ciudadano. Y por otra parte, si el pacto societario destaca que todo poder se instituye para beneficio del pueblo, la obligación del contencioso administrativo es aquilatar o equilibrar en sus decisiones qué beneficios se están dimanando para este pueblo que comparece ante el juez administrativo reclamando el perjuicio que la administración pública le está irrogando. Creo que esa sería la base de lo que estoy argumentando. Bueno, veamos rápido estos temas, porque ya me falta poco tiempo, 10 minutos, que ojalá pueda hacerlo. El virus SARS-CoV-2 y la pandemia de la COVID-19, el carácter administrativo de la acción extraordinaria en materia de salubridad general. Aquí les tengo una tablita en donde se muestra algo muy interesante. Esta es una tablita tomada de Macedo M. Mateo, infecciones respiratorias, ¿sí? Es de 2006 y nos muestra los virus que pueden provocar faringitis, o sea, infecciones en la faringe. Está el rinovirus, el coronavirus, el adenovirus, el herpes simplex virus, el parainfluenza virus, el influenza virus, el Coxsackie virus y el Epstein-Barr virus y el citomegalovirus. Estos virus son los que provocan enfermedades como el resfrío común. Por ejemplo, me llamó la atención que el coronavirus esté asociado precisamente al resfriado común. Y mientras el rinovirus tiene una importancia del 20%, el coronavirus tiene una importancia del 5%. Ojo, es información de 2006, no es una información reciente. Esto choca un poco con la narrativa que viene desde la ONU, desde la Organización Mundial de la Salud, en el sentido de que el coronavirus es un nuevo virus. Hoy conocemos a los tipos 229E, el alfa coronavirus, el NL63 alfa coronavirus, el OC43 beta coronavirus, el HK1 beta coronavirus, que causan enfermedades respiratorias leves, de leves a moderadas, y los coronavirus MERS-CoV, coronavirus del síndrome respiratorio de Medio Oriente, y el SARS-CoV-2, coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, que causan enfermedades graves. Y ahí está la fuente, no la inventé yo, es el Instituto Nacional de Salud Pública,
es ¿qué son los coronavirus? Esto tiene que ver con este documento llamado Report 9 Impact on Non-Pharmaceutical Interventions to Reduce COVID-19 Mortality and Healthcare Demand. El reporte 9, impacto de las intervenciones no farmacéuticas para reducir la mortalidad y la demanda de servicios de salud por COVID-19, de 16 de marzo de 2020, que es la base para los confinamientos. Se sustenta en un modelo matemático presentado a mediados de marzo por el Imperial College de Londres, trabajo liderado por Neil Ferguson, jefe del programa de modelos matemáticos de esa institución, y del Grupo Científico Asesor para Emergencias del Gobierno Británico, SAGE. ¿Sí? Quizás el tema sustantivo es hasta dónde estas intervenciones no farmacéuticas son tan necesarias en este momento. Y esto tendría que ver con otra cuestión que está vinculada al uso de cubrebocas, ¿sí? En medios de circulación nacional en México se destaca que los cubrebocas evitan la propagación de COVID y pueden reducir los síntomas. Sin embargo, siempre hay un tema del conflicto de interés. Ese trabajo, por ejemplo, recibe fondos del National Institute of Allergy and Infectious Diseases of the National Institutes of Health, ¿sí? Que dirige el doctor Anthony S. Fauci, que a su vez está comprometido con la iniciativa Global Alliance for Vaccines and Immunization, ¿sí? Y en otro documento de Anna Davis, Ann Thompson, Kartik Kagiri, George Kafatos, Jimmy Walker y Alan Bennett, ¿sí? Se llama Testing the Efficacy of Homemade Masks, Will They Protect in an Influenza Pandemic? Y destacan que una máscara protectora puede reducir la probabilidad de infección, pero no elimina el riesgo, particularmente cuando una enfermedad tiene más de una vía de transmisión. Y bueno, la OMS, en un documento que se llama Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19, orientaciones provisionales, el uso generalizado de mascarillas por personas sanas en la comunidad, dice, no se apoya en datos de investigación de buena calidad o directos. Yo por eso les pongo aquí que es vergonzoso ver a personas educadas exigiendo la restricción de los derechos y burlándose de las personas que no aceptan el uso obligatorio del cubrebocas. Además, estos cubrebocas causan contaminación al mar, pueden provocar enfermedades respiratorias como acidosis y alcalosis, ¿sí? Sin embargo, se les recomienda ampliamente. Y bueno, aquí lo importante para efectos prácticos es, en España, a través de un partido que se llama Partido Laócrata, se está impugnando en el contencioso administrativo el uso de mascarillas y los confinamientos obligatorios, ¿sí? Bueno, la Organización Mundial de la Salud, en sus artículos 21 y 22 de su Constitución, tiene autoridad para emitir reglamentos en la materia. El Reglamento Sanitario Internacional en su última versión es de 2005, y algo que a mí me llama la atención es que habla precisamente de las medidas de respuesta a problemas de salud pública proporcionadas y restringidas a los riesgos, y también alude en el artículo 3 a la necesidad de que estas medidas se apliquen con respeto pleno de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Sin embargo, Pedro de Vega, que es un autor que quiero citar en este momento, sostiene que el problema estriba en que como consecuencia de la mundialización económica hay una serie de poderes políticos reales que la Constitución debería controlar y que se convierten en poderes ocultos, y las agresiones a sus normas en fatales y misteriosos acontecimientos del destino. Creo que este es un tema interesante. En el derecho administrativo tenemos un espacio que se llama Derecho Administrativo Global, y ahí analizamos esta clase de problemas. Aquí está el artículo 4 constitucional, el tema del derecho a la protección de la salud, su dimensión de universalidad, de reserva de ley, la idea de concurrencia de la federación, los estados y los municipios.
esta construcción de salubridad general del artículo 16, fracción 16, en donde hay dos organismos, el Consejo de Salubridad General y la Secretaría de Salud con competencias plenamente delimitadas, y la idea de que la autoridad sanitaria es ejecutiva. El artículo 351 de la Ley General de Salud destaca que los servicios de sanidad internacional se rigen por la ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas, los tratados y convenciones internacionales. O sea, hay una prelación de fuentes y se aplica de manera directa, ¿sí? Ni más ni menos que la Ley General de Salud. Entonces, la acción extraordinaria en materia de salubridad general se regula en los artículos 181, 184 de esa ley, y pues tenemos que hay una competencia constitucional no delegable, que hay un fundamento legal para que las autoridades de las entidades federativas realicen acciones en torno a la pandemia, en particular, más bien que no hay un fundamento legal para que las autoridades de las entidades federativas realicen acciones en torno a la pandemia, porque la competencia en esta materia está otorgada a la Secretaría de la Salud. Y, por supuesto, es una competencia administrativa, tanto por el sujeto, que son instancias del Ejecutivo o el propio Ejecutivo, y por el objeto o la materia, que es la salud. O sea, es derecho constitucional concretizado. La acción extraordinaria en materia de salubridad general alude a las acciones que puede tomar la Secretaría de Salud. Aquí se reproducen las que están contenidas en el 73, fracción 16, bases primera, segunda, tercera y cuarta, ¿sí? Si pudiéramos ir Aquí se concluyendo ya, doctor Márquez, de ya voy, favor. no se preocupe, claro que sí. Sí. Ya tengo aquí el reloj y ya sé que me pasé 5 minutos. Les ofrezco una disculpa, pero ya ven que tuvimos problemas. Bueno, aquí están las medidas que se pueden emitir, ¿sí? Eh, Aquí está la idea de que hay una legitimación constitucional, calidad jurídica de procesos, tutela del Sistema Nacional de Salud, defensa de la dignidad y autonomía del ser humano, innovación jurídica, ciudadanía y asistencia sanitaria. Y bueno, cierro con esto, tema del neoliberalismo, el coloquio Walter Lippmann, ¿sí? De la década de los 30, la idea de la sociedad Pellerin, y el papel de Karl Popper, un filósofo con la pretensión de la necesidad de impulsar el Estado liberal como una contraparte del Estado totalitario, la crítica que se hace a la ideología neoliberal, la idea de gobernabilidad asociada a este documento, The Crisis of Democracy, Report on the Governability on Democracies to the Trilateral Commission de 1975, la idea de crisis como un funtor que ahora tenemos vinculado a nuestras vidas. Hoy nos tenemos que acostumbrar a vivir con la palabra crisis en la boca, ¿sí? El problema del poder, el poder como una dimensión que aprovecha algo tan sagrado como para nosotros, como es la libertad, y lo lleva como medio de coacción, en las palabras del filósofo Byung-Chul Han, y la necesidad de un nuevo contencioso administrativo que pueda enfrentar a la biopolítica, al biopoder, a la psicopolítica y al poshumanismo y al tecnohumanismo que nos da el feminismo militante. Me disculpo por lo atropellado de las últimas láminas y les agradezco su atención. Muchas gracias. Gracias, doctor Daniel Márquez Gómez, por esa brillante exposición y por todo el conocimiento que nos ha brindado el día de hoy. Tenemos algunas preguntas. Antes quisiéramos saludar a Heréndira Castellanos, la vimos que estaba conectada, un destacado personaje de la vida política del municipio de Zamora y que también nos está acompañando. Un saludo, amiga Heréndira Castellanos. También a la doctora Marta Ochoa, nuestra expositora el día de ayer, que la tuvimos. Entonces, gracias por acompañarnos, doctora Marta Ochoa. Doctor, tenemos una pregunta. Dice, ¿qué opinión tiene de la jurisprudencia 161 diagonal 2019 de la segunda sala de la Suprema Corte
que dice que los documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales en facultades de comprobación. Siendo una figura emanada del derecho civil, lo anterior no quebranta el principio de especialidad normativa. Yo volvería a un tema que es básico. Un principio que es estructural en el derecho administrativo es el de buena fe. La fecha de un documento es imputable al autor del documento y generalmente en materia administrativa quien elabora los documentos es la autoridad. Si yo presento un documento en un juicio fiscal, se debe tomar en su literalidad. La fecha no debería de ser obstáculo que impactara en su valor probatorio. Desafortunadamente, la jurisprudencia en materia fiscal y administrativa mexicana está llena de cierta política del cangrejo, un pasito para adelante, dos para atrás. Y este es un problema que habría que ir salvando. Claro, quizás el problema que tienen los órganos administrativos es el cómo están integrados al sistema jurisdiccional mexicano a través de los desarrollos de la ley de amparo y el cómo la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales federales que están facultados para emitirla, parece ser que no hay mayor solución, pero sí, no solamente violaría ese principio de especialidad, ¿sí? Ley especial de droga la general, sino también, desde este punto de vista, el principio de buena fe, que es propio, característico de los actos de la administración. Muchas gracias, doctor. También nos comentan si es posible que proporcione su presentación para mayor análisis, pero mejor les hago la invitación para todo el público y comentarles, esta actividad está siendo transmitida de manera simultánea a través de Facebook y ahí posteriormente pueden nuevamente recapitular la presentación del doctor Daniel Márquez y ahí pueden apreciar la presentación y las gráficas que el día de hoy él ha expuesto. Entonces, esa sería más bien la invitación. Ya en el chat también se ha colocado el link para que accedan directamente al Facebook y más tarde puedan otra vez rememorar esta presentación y todas las que hemos tenido a lo largo de estos 2 días. Sí, yo me he comunicado con don Javier Elio Olmedo. Tengo su correo, se la voy a enviar a él y que don Javier Elio Olmedo nos haga el favor. Yo no tengo redes sociales, soy un poco viejo y la edad me hace ser un poco precavido con esos instrumentos. Entonces, se la enviaría a don Javier Elio Olmedo para que la comparta con ustedes. Muchas gracias, doctor. ¿Le parece bien así? Claro que sí. Entonces ya, y a través del doctor, pues ya con un correo electrónico la pueden solicitar para que se las comparta de manera particular. Si lo ve prudente el doctor Javier Elio, lo que él podría hacer es colocarla en el chat de ustedes. Creo que no habría mayor problema. Muy amable, doctor. Gracias, Eric. Doctor Daniel Márquez Gómez, pues a nombre de esta comunidad académica le agradecemos sobre gran manera todo el conocimiento, los consejos, toda la expertise que ha compartido con nosotros esta mañana. Lo apreciamos mucho porque finalmente es una materia indispensable para todos nosotros y es un tema que estamos viviendo día a día. Agradecemos y como he mencionado, si este fuera un escenario físico, usted escucharía y sentiría lo fuerte y lo cálido de ese aplauso que le damos hoy de manera virtual. Muchas gracias, doctor Daniel Márquez. Yo soy el agradecido con ustedes por la invitación y mi saludo cordial a todos los asistentes. Es un privilegio el haber podido contribuir un poco al debate que requiere el contencioso administrativo mexicano. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Igualmente ustedes. Hasta luego. Para nuestro público, continuamos con el programa de este segundo congreso